Bueno, hoy, muchachos, vamos a hacer un ejercicio de contrastes y lo vamos a hacer ahora con el programa Infostats. Por lo cual les voy a pedir que abran sus programas en sus computadoras de Infostats. Ya vimos de qué se tratan los contrastes. Ya vimos que es una comparación entre tratamientos, una comparación entre grupos de tratamientos, entre promedios de grupos de tratamientos, o una comparación del rendimiento de un tratamiento o los resultados de un tratamiento contra el promedio de un grupo de tratamientos. Se dice que la prueba de contrastes es una prueba a priori. ¿Se recuerdan cómo se llamaban las otras pruebas? Eran a posteriori. Y esta de contrastes es a priori. ¿Por qué? Bueno, veamos la definición de a priori y posteriori nuevamente. A posteriori quiere decir posterior de o después de. Y a priori es anticipadamente, antes de, a priori. Entonces, ¿por qué la prueba de contraste se considera a priori? Porque el investigador puede, desde el momento en que está concibiendo su investigación, desde el momento en que está construyendo su protocolo de investigación, puede plantear las preguntas anticipadamente, a priori. Y puede decir, voy a comparar el testigo contra los tratamientos que tienen fertilizantes. Y el testigo es sin fertilizante. Esa va a ser una prueba para mí. Voy a hacer un contraste. Voy a comparar el rendimiento del testigo contra los que van a tener fertilizantes, por ejemplo. O puede decir, voy a comparar los que son los fertilizantes orgánicos, los que son orgánicos fertilizantes, ¿verdad?, contra los inorgánicos. Y él ya tiene preconcebido que va a hacer ese contraste desde el momento en que estaba formulando su protocolo de investigación. Entonces, de esa manera se dice que es una investigación, o es una prueba, mejor dicho, a priori. Para el ejercicio de hoy, nos vamos a utilizar el ejemplo que tiene el programa de Infostats. Entonces, les voy a pedir que abran sus programas, espero que ya los tengan abiertos y que vayamos nuevamente a archivo. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Archivo, que nos vayamos a abrir datos de prueba. Y ahí veamos contrastes. Contraste 1. Usemos el ejemplo de contraste 1 y abrimos la base de datos. Como siempre, tenemos que inspeccionar la base de datos, entenderla, entender el contexto de la investigación. Eso es lo primero, ¿verdad, muchachos? Entonces, para eso dijimos que podemos ir a este icono y ver los antecedentes de la investigación. Entonces, dice contraste 1. Los datos corresponden a un ensayo para evaluar rendimiento en trigo. Nuevamente rendimiento, ¿verdad? O sea, producción. En este caso, con trigo. ¿Qué es lo que van a evaluar acá? Fertilizantes, bajo fertilización con nitrógeno y potasio. Descripción, tratamiento, tipo de dosis. Los tratamientos entonces son dosis. Y veamos. Dice NaKa.
que se refiere a dosis alta de nitrógeno y potasio. N se refiere a nitrógeno, K se refiere a potasio. Entonces la A se refiere a la dosis, que es una dosis alta de nitrógeno y dosis alta de potasio, una concentración o una dosis alta de nitrógeno y una dosis alta de potasio. Ese sería un tratamiento. El otro tratamiento consiste en una dosis alta de nitrógeno y una dosis baja de potasio. Por eso tiene KB, la B de baja dosis de potasio. Entonces aquí lo confirmamos, dosis alta de nitrógeno y baja de potasio. El tercer tratamiento, nitrógeno bajo contra potasio alto. Dosis baja de nitrógeno, por eso tiene la B para el nitrógeno y la A para el potasio porque es una dosis alta de potasio. El otro tratamiento es nitrógeno bajo y potasio bajo y el testigo. Entonces, en este caso, tenemos ¿cuántos tratamientos, muchachos? Tenemos, ¿qué? 4, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, con el testigo. Correcto, tenemos 5 tratamientos con el testigo. La variable respuesta en esta investigación, ¿cuál es? Rendimiento en trigo. Rendimiento, muy bien. Tenemos que ser específicos, porque tenemos aquí la información para ser específicos. Entonces, ¿cuál es la variable respuesta aquí, muchachos? Rendimiento en trigo. Falta. Es rendimiento de trigo, pero falta en esa variable respuesta, falta información, rendimiento. Pero ¿cuál es la variable respuesta? Rendimiento. Quintales por hectárea. Exactamente. Muy bien, muchachos. En quintales por hectárea. Entonces, estos valores que tenemos acá en la base de datos se refieren a quintales por hectárea de trigo, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué consisten aquí las unidades experimentales? ¿Qué son las unidades experimentales acá? ¿Qué son? O lo mismo, ¿en qué consisten? La misma pregunta. Parcelas de trigo, podría ser. Seguramente parcelas de trigo, ¿verdad? Para evaluar un rendimiento de quintales por hectárea, seguro que estos son parcelas de territorio, de terreno. La medida de las unidades experimentales, ¿cuál es? O sea, esas parcelas, ¿qué tamaño tienen? 1 hectárea. 1 hectárea. Fíjense, muchachos, que no necesariamente. La variable respuesta sí es quintales por hectárea. Pero el tamaño de las unidades experimentales no sabemos si es 1 hectárea. Pudo haber sido 500,000 metros cuadrados, 5,000 metros cuadrados, y tal vez este dato ya está convertido a quintales por hectárea. Bueno, a ver, estos sí son quintales por hectárea. Pero no sabemos si estos datos ya los convirtieron o ¿cuál es la palabra, muchachos, para hacer conversiones? Sí, ¿verdad? Una conversión de un rendimiento en otra unidad de área a hectáreas. Es decir, que aquí no tenemos la información para saber de qué tamaño son las unidades experimentales. La variable respuesta sí es por hectárea, pero el tamaño de las unidades experimentales no lo sabemos ciertamente. No se sabe, pero sí sabemos si podemos deducir que son parcelas. ¿Cuántas unidades experimentales hay en esta investigación? 15. Correcto, muy bien. Muchas gracias ahí por la participación, jóvenes, de los que están participando para agilizar la clase. Excelente. 15 unidades experimentales. ¿Hay algún diseño acá? ¿Alguna estructura de unidades experimentales? Dije una pregunta, solo menciona repeticiones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay repeticiones o no? Mejor les devuelvo la pregunta. 3 repeticiones de cada tratamiento. Correcto, 3 repeticiones de cada tratamiento. Muy bien. Lo podemos ver acá, ¿verdad? Testigo, testigo y testigo 3 veces y así todos los tratamientos se repiten 3 veces. 3 repeticiones por 5 tratamientos, 3 por 5, 15 unidades experimentales.
La pregunta es, ¿observan ustedes una estructura de unidades experimentales en este ensayo, en esta investigación? Repito la pregunta. ¿Observan Ingeniero, ustedes? eso fue lo que nos preguntó en el examen. Oigan la pregunta para todos. Oigan la pregunta. Y está bien que reflexionen para responder. ¿Cuál es la estructura de las unidades experimentales en esta investigación? ¿Parcelas? Parcelas son las unidades experimentales. La estructura de las unidades experimentales. Recuerden el concepto que ustedes sí me pusieron en el examen, el concepto. No les estaba preguntando el concepto, les estaba preguntando cuál era la estructura en esa investigación. Y les estoy haciendo la misma pregunta ahorita. ¿Cuál es la estructura de las unidades experimentales en esta investigación? Espérame, ingeniero. Espérame, voy a watchar primero. Es que, Consulten notas. Es que bueno. Se vale, consulten entre ustedes, platíquenlo. Eso sí, no se tarden mucho, ¿verdad? No se van a tardar todo el periodo, porque recuerden que ya tenemos los minutos contados. Bueno, les voy a preguntar. 15 parcelas de trigo. 15 parcelas, me dicen que es la estructura de unidades experimentales. Ajá, bueno, yo les voy a decir. En este caso, les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es el diseño acá? ¿Cuál creen ustedes que es el diseño que se utilizó aquí de investigación? El diseño experimental. Tal vez totalmente al azar. Ajá, es completamente aleatorio. Completamente al azar. Es correcto, muchachos. ¿Por qué me están diciendo eso? Porque ustedes pueden ver esta base de datos y pueden ver que aquí no hay bloques, ¿verdad? O sea, claramente la base de datos, si fuera un diseño que tuviera bloques, tuviera que tener una columna acá que dijera bloques, ¿verdad? Para decirme cómo se distribuyeron las unidades experimentales en los bloques, pero no hay bloques. Tampoco tenemos filas o columnas como para pensar en un cuadrado latino. Tampoco podemos ver acá una parcela grande que contenga parcelas pequeñas. No hay parcelas divididas, ¿verdad? Entonces, aquí las unidades experimentales se distribuyeron completamente al azar, así como ustedes dijeron. Es correcto. Entonces, muchachos, cuando tenemos un diseño completamente al azar, se dice que no hay una estructura de unidades experimentales. No la hay. ¿Por qué? Vamos al concepto de la estructura de unidades experimentales. El concepto dice que es la organización de las unidades experimentales. ¿Cómo se pueden organizar las unidades experimentales? Se pueden organizar en bloques, por ejemplo. Se pueden organizar en parcelas grandes y parcelas pequeñas, en filas, en columnas. Pero en este caso no hay una organización de unidades experimentales porque están completamente al azar. Por lo tanto, se dice que acá no hay una estructura de unidades experimentales. ¿Creen ustedes que hay una estructura de tratamientos en esta investigación? No, porque es totalmente al azar. Recuerden la pregunta, ahorita ya cambié la pregunta, ya no estoy preguntando una estructura de unidades experimentales, estoy preguntando una estructura de tratamientos. Entonces, repito la pregunta, ¿creen ustedes que aquí hay una estructura de tratamientos? Ingeniero, no estoy tan seguro, pero en base a lo que dijo usted de unidades experimentales, yo digo que no, porque solo es un factor el que se está evaluando. Y yo me recuerdo que eran las combinaciones de los dos factores que se evaluaban. No sé si estoy bien. Muy bien, excelente. Excelente la observación. Muy buena observación, buena respuesta, buen análisis. Vean ustedes, acá creo que podríamos decir que no hay estrictamente una combinación
de niveles de factores. Exactamente como lo dijo Olmos. Porque esa combinación de los niveles de los factores es lo que hace la estructura de tratamientos. Entonces ahí Olmos dice, me parece que no, porque si voy al concepto, aquí dice Olmos, no veo una combinación de niveles de factores. Entonces, vean, si Olmos me responde de esa manera en el examen, yo le digo, tenés razón, es correcto tu análisis, te lo voy a aceptar, porque estás haciendo un análisis que es correcto. Pero vean, muchachos, que acá leímos los tratamientos. Y ahora entendamos que acá hay una combinación. En esta ocasión no fue de niveles de 2 factores, pero sí hay una combinación de niveles. Sí hay una combinación de niveles. Y acá podríamos considerar que tenemos el factor nitrógeno y tenemos el factor potasio. Se parecen mucho porque ambos se tratan de fertilizantes, digamos, ¿verdad? De macronutrientes. Ambos son macronutrientes. Entonces, en realidad, si analizamos la investigación, vemos que los factores de investigación aquí son nitrógeno y potasio. Esos son los factores de investigación. Y también podríamos considerar que el otro factor es el testigo. Normalmente al testigo no se le considera un factor, es un testigo, ¿verdad? Pero ya podemos ver que sí va a haber una comparación de nitrógenos y potasios. Entonces, veamos también que va a comparar nitrógenos altos contra nitrógenos bajos. Va a comparar potasios altos contra potasios bajos, o sea, dosis altas de potasios contra dosis bajas de potasios. Va a comparar, lo vamos a ver en un momento, las dosis altas contra bajas de potasio, por ejemplo, dentro de las dosis altas de nitrógeno. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente y lo van a entender mejor. Lo que quiero que vean ahorita es que sí hay una combinación de niveles y en este caso los factores son nitrógeno y potasio, que ciertamente puede confundir así a simple vista, como lo decía Olmos. Yo no veo factores, solo veo la fertilización como un factor. Sí, tienes razón, Olmos, ahí, pero si vemos más detenidamente el ensayo, la investigación, vemos que sí hay factores y que son nitrógeno y potasio. Entonces sí tenemos combinaciones de niveles de factores, por lo tanto, hay una estructura de tratamientos en esta investigación. Tenemos la estructura de tratamientos, que es toda esta combinación de nitrógenos altos contra nitrógenos bajos y potasios altos contra potasios bajos. Y vamos a ver unas combinaciones ahorita que hagamos los contrastes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hagamos el análisis de la varianza. Entonces, ustedes también, vamos a estadísticas, vamos a análisis de la varianza, como siempre. Dentro de las variables dependientes, ¿cuál es la variable dependiente en esta investigación, muchachos? Rendimientos. Rendimiento. Correcto. Lo señalamos con un clic y lo introducimos aquí a la caja con la flechita, rendimiento. Y la variable de clasificación, que es cómo vamos a clasificar todos estos rendimientos. En tratamientos. Con tratamientos. Y le ponemos aceptar. Ahí nos aparece este otro cuadro, otra caja o ventana. Y queremos hacer contrastes. Decimos en FOSTAT que queremos hacer contrastes haciendo un clic sobre contrastes. Y ahora acá en esta flechita, muchachos, ponemos tratamientos. Y vean, aquí ya FOSTAT nos introduce los tratamientos que se van a analizar. 1, 2, 3, 4 tratamientos y el testigo 5 tratamientos. Muy bien. Ahora vean. Como le estamos diciendo contrastes, aquí ya tenemos la matriz de contrastes. Acá es donde nosotros vamos a ponerle ahora los coeficientes que vimos en la clase anterior o en las clases anteriores. Los coeficientes. Solo que en Infostat, vamos a ver que Infostat se encarga de ponerle los valores a esos
a esos coeficientes. Nosotros lo que le vamos a decir a Infostat es qué tratamientos son los que queremos comparar contra cuáles tratamientos. O sea, qué tratamientos queremos contrastar contra qué tratamientos. Contrastar contra qué tratamientos. Entonces, vean, acá vamos a contrastar las dosis que tienen nitrógeno alto contra las dosis que tienen nitrógeno bajo. ¿Cuántos tratamientos tenemos que tienen nitrógeno bajo? 2, ¿verdad? Nitrógeno bajo con potasio alto y nitrógeno bajo con potasio bajo. Además que del testigo, ¿verdad? Pero veamos, aquí también tenemos un testigo. Sería interesante primero poner al testigo. El testigo contra todos los demás. Para ver si funcionan estas dosis de macronutrientes contra un testigo sin macronutrientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle testigo contra todos los demás. Testigo contra todos los demás. O sea, contrastar testigo contra todos los demás. Entonces, puedo hacer un clic sobre el primer tratamiento. Lo señalo con la tecla de la que me pone mayúscula en el teclado, que es la flechita que va para arriba. Y señalo con las teclas que movilizan el cursor. Señalo estos 4 tratamientos, porque estos 4 tratamientos los voy a contrastar contra el testigo. Lo señalo entonces y le puedo poner este signo de más que está con rojo o este signo de menos que está con azul. Puedo ponerle cualquiera de los dos. Le voy a poner ahorita más. Vean, y me coloreó estos 4 tratamientos con rojo. Ahora voy a señalar el testigo con otro clic y ahora le voy a poner el signo menos. O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí en Infostat? Que voy a agrupar todos los que tienen el mismo color, van a estar agrupados y se van a contrastar contra los que tengan otro color. Era como en la clase anterior que les dije, los contrastes compara los que tienen el signo positivo contra los que tienen el signo negativo. Y ahora para introducir este contraste aquí a la matriz de contrastes, yo les pongo esta flechita aquí, esta doble flechita de signo mayor, este doble signo mayor, y lo pongo acá. Entonces, ¿qué apareció acá? Vean, me apareció un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto y menos 1. ¿Qué es un cuarto? ¿Qué son todos esos un cuartos? Son los coeficientes. Y ese menos 1 es otro coeficiente. Entonces, si ustedes ven, si ustedes hacen sumas, si suman un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto, suma 1. Más menos 1 suma 0. ¿Se recuerdan de qué condición tenían que tener los contrastes? Que tenían que tener cada contraste una suma igual a 0 en sus coeficientes. Entonces acá, en lugar de usar unos, Infostat usa números quebrados, números quebrados, ¿verdad? ¿Todos van por ahí, muchachos? ¿Lo están haciendo? Sí. Ahí estamos. Excelente. Entonces, vean, también podemos hacer una cosa. Para que en la salida de Infostat nos diga qué estamos comparando, podemos ponerle un nombre a este contraste. Si no le ponemos un nombre, Infostat nos va a poner solo contraste 1. El contraste 1 va a ser en la primera fila. El contraste 2 va a ser la segunda fila. El contraste 3 va a ser la tercera fila. Pero para que nosotros tengamos claro qué estamos comparando, qué es contraste 1, hay que ser específico, ¿verdad? Vamos a decirle acá a Infostat qué es lo que estamos comparando para que en la salida nos aparezca el rótulo que vamos a escribir ahorita. Entonces aquí yo le voy a escribir qué es lo que estamos comparando. Nitrógeno, o pongámosle mejor de otra vez, testigo, de esta forma, testigo contra todos. Testigo contra todos. Y pongo 2 puntos. Y fíjense ustedes que yo, como lo hago siempre, no he probado de otra manera, es que aquí no me queda ningún espacio. Entonces, después ustedes pueden probar en sus casas, si dejando espacio no hay ningún problema, o si sí, no les podría decir en este momento. No dejemos espacio para que tengamos salida. Si se deja espacio, varía la respuesta. Fíjense,
Bueno, no sé, ya los probaron ustedes, qué rápido, es excelente. Entonces, miren, hagamos un aceptar ahorita. Y veamos. ¿Qué tenemos? Tenemos el análisis de la varianza. Siempre con esta información donde nos está diciendo que se analizaron 15 datos, n igual a 15. Es decir, hay 15 datos que se están analizando. El R cuadrado .95. Todavía no les he explicado qué es R cuadrado, lo vamos a hacer posteriormente. Y tenemos R cuadrado a JCB, que este es el coeficiente de variación, que aquí sí dijimos que idealmente esperamos coeficientes de variación menores de 20%. Muy bien. Ahora, vamos al cuadro de análisis de la varianza que tenemos acá. Muy bien, vamos a ver lo que nos interesa y veamos tratamientos. ¿Qué interpretamos sobre los tratamientos en este caso, muchachos? Pues, como ustedes lo saben, vemos el p-valor. El p-valor, si lo comparamos a un nivel de significancia de 0.05, vemos que este p-valor es menor que 0.05, por lo tanto, si hay estadísticamente un efecto. Aquí no estamos viendo interacciones, aquí solo estamos viendo el efecto de tratamientos, porque así lo declaramos acá, solo tratamientos, tratamiento 1, 2, 3, 4 y 5. Vemos que hay efecto de tratamientos porque el p-valor es menor que 0.05. Muy bien, hay efecto de tratamientos. Listo. O sea que no, no sabemos todavía qué dosis son las que dan mejores rendimientos, en este caso en trigo. No lo sabemos porque no le pedimos ese análisis a Infostat. Solo sabemos que estadísticamente sí van a haber estadísticamente diferentes rendimientos de trigo en quintales por hectárea. Pero si le pedimos contrastes a Infostat, entonces vamos a ver qué dicen el contraste que pusimos, porque fue solo un contraste el que pusimos. ¿Cuál fue el contraste que dijimos? Que comparara el testigo, el rendimiento del testigo, contra el promedio de los rendimientos de todos los demás tratamientos. ¿Y qué tenemos acá? Vamos otra vez al p-valor, como ya lo vimos en las clases anteriores. Ya dijimos que podemos ver la F o el p-valor. Aquí como tenemos p-valor, veamos más rápido el p-valor. ¿Qué pasa con el p-valor? Es menor que el nivel de significancia que estamos usando para todas las clases, que es 0.05. Por lo tanto, decimos que hay diferencias entre el testigo contra todos los demás tratamientos. Es decir, que el testigo tiene un resultado, un rendimiento diferente a los rendimientos cuando hay fertilización. ¿Qué nos diría la lógica? ¿Dónde tenemos más rendimiento? ¿Cuando no fertilizamos o cuando fertilizamos? Cuando fertilizamos. Cuando fertilizamos. Entonces, podríamos esperar que el testigo tiene un menor rendimiento, pero eso es nuestra imaginación. Mejor veamos los resultados, ¿verdad? Veamos los resultados. Pero para ver los resultados vamos a aprovechar para hacer otro contraste. Entonces aquí vemos este contraste significativo, muchachos. Hay diferencias entre el testigo contra el resto de tratamientos. Este es el primer contraste. Bueno, hagamos otro contraste. Vean, aquí están los coeficientes de los contrastes. Dice acá. Le puso un cuarto, ¿verdad? Que es 0.25 en números decimales. A cada uno de los tratamientos. Y un -1 al testigo. ¿Verdad? Muy bien. Ahora pongámosle control R para regresar aquí a este cuadro. Control R, pónganle ustedes ahí en sus computadoras también, muchachos. Pongamos aceptar acá. Vamos otra vez a contrastes. Y ahora comparemos los nitrógenos altos, la dosis alta de nitrógeno, contra las dosis bajas de nitrógeno. A ver si hay diferencias significativas en los rendimientos de esos tratamientos.
Entonces pongámosle nitrógeno, pongámosle N nitrógeno alto. El nitrógeno es masculino, ¿va? Nitrógeno alto contra nitrógeno bajo. 2 puntos. Entonces ahora tenemos que marcar en azul o en rojo los tratamientos que vamos a contrastar. Entonces, nitrógeno alto, pongámosle azul, rojo. Nitrógeno alto, rojo. Nitrógeno bajo, azul. Nitrógeno bajo, azul. Y al testigo no le vamos a poner ningún color. Eso quiere decir que va a quedar con un coeficiente 0. Eso quiere decir que no va a entrar aquí en la comparación, en el contraste. Entonces, ahora hagámosle clic aquí en el doble signo de mayor. Y aquí, a mí me aparece aquí abajo de mi rótulo. Entonces, me coloco el cursor ahí a la par de mi rótulo. Pongo suprimir para que me suba mi contraste. Y ahora le voy a decir, vamos a ver. Solo quiero ver aquí en comparaciones. Voy a regresar acá a comparaciones. El nivel de significancia lo estamos usando a 0.05. Pongamos en lista descendente los promedios. Y vamos a ver. Y le voy a pedir que aquí espero que ya me ponga los promedios de cada tratamiento. ¿Y qué pasa si borra los testigos contra todos? O sea, el contraste que hizo de primero. No, eso simplemente ya no me va a aparecer este contraste. Ahorita les voy a decir, muy bien. Acepto. Si le borrara el testigo contra todos, ya no me aparece esto, ¿verdad? No aparece y me aparecería solo nitrógeno alto contra nitrógeno bajo. Miren, aquí está el rótulo tal y como yo lo escribí, ¿verdad? N alto contra N bajo, ¿verdad? ¿Cuánto dijo que utilizáramos? ¿0.5 o 0.5? Muchachos, es 0.05. No es lo mismo decir 0.5 a 0.05. Por favor, sean precisos. Esas imprecisiones hacen que las cosas se digan bien o no se digan bien. El nivel de significancia es 0.05 el que vamos a usar. Que estamos usando acá, muchachos. Bueno, miren, ahora igual, ¿verdad? Tenemos siempre 15 datos, un R cuadrado .95. Tenemos un coeficiente de variación de 4.19. Y tenemos que el análisis de la varianza arroja que hay diferencias de tratamientos. Nuevamente. O sea que, como estamos incluyendo el testigo contra todos, si nos sigue diciendo que hay diferencias de tratamientos. Pero miremos qué dice el contraste alto contra bajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay diferencias significativas entre nitrógeno alto y nitrógeno bajo? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque es menor a 0.05. Correcto, porque es menor a 0.05. Muy bien. Eso quiere decir que, vamos a ver qué nos dice la lógica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué rinde más cuando se le aplica dosis altas de nitrógeno o dosis bajas de nitrógeno? Dosis altas. Dosis altas producirá más o menos. Más. Más, ¿verdad? Por supuesto que hay límites, ¿va, muchachos? Hay límites. Porque va a llegar un momento donde una dosis muy alta de nitrógeno puede causar toxicidad, ¿va? Y entonces ya empieza a decrecer el rendimiento. Pero en este caso, obviamente, no estamos hablando de dosis tóxicas, ¿verdad? Dosis, una dosis que resulta que hay diferencias entre lo alto y lo bajo. Yo pensaría que la dosis alta produce más rendimiento también, ¿verdad? Vean otra vez, aquí está el contraste, ¿ve? Aquí está el contraste 2. Contraste 1 está hacia abajo, ¿verdad? El contraste 2 dice que le puso 0.5 y 0.5 a los nitrógenos altos, a estos nitrógenos altos, y les puso menos 0.5 a los nitrógenos bajos, vean, como coeficientes, ¿verdad? El testigo en este caso ya no participó, ¿eh? Le puso coeficiente 0. Entonces sí hay diferencias entre los dos, entre nitrógeno alto y nitrógeno bajo. Pongámosle un control R otra vez para regresar. Ahora marquémosle aquí mostrar medias según tratamientos para que nos muestre los rendimientos promedios, muchachos.
Ustedes también lo tenían puesto, yo no se los tenía puesto acá, entonces no estaba viendo rendimientos. Voy a poner contrastes ahora también. Y ahora agreguemos otro contraste. Miren, recuérdense que son 1, 2, 3, 4, 5 tratamientos. Por lo tanto, ¿cuántos contrastes puedo hacer en esta investigación? Simultáneos. Si son 5 Cuatro. tratamientos. 4, muy bien. 4 contrastes. Bueno, ahora comparemos nitrógeno potasios. Comparemos potasios, pero comparemos el potasio alto contra potasio bajo en nitrógeno alto. ¿Qué quiere decir eso? Las dosis que recibieron nitrógeno alto, ahora ahí comparemos las unidades experimentales que recibieron
Sí, me escuchan, ¿verdad, muchachos? Ingeniero. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien, yo creo que ya están casi todos. Muy bien, entonces sigamos. Voy a compartir pantalla. Voy a iniciar grabación también por acá. Muy bien, muchachos. Entonces ahora estamos comparando nitrógeno, potasio alto contra potasio bajo entre las unidades experimentales que recibieron nitrógeno alto. Recording in progress. Eso fue lo último que les dije, que vamos a comparar las unidades experimentales que recibieron potasio alto contra potasio bajo, pero solo las que recibieron nitrógeno alto. Entonces vamos a comparar los nitrógenos altos, dentro de nitrógenos altos, potasio alto y potasio bajo. Entonces señalo con un color el potasio alto dentro de nitrógeno alto y señalo con otro color el potasio bajo dentro del nitrógeno alto. Y introduzco este contraste. Lo vuelvo a subir acá. Ahora agreguemos otro contraste de una vez. Con esta misma lógica, ¿cuál tocaría? El potasio alto contra potasio bajo. ¿En dónde creen ustedes? Nitrógeno bajo. Correcto, en nitrógeno bajo. Le pongo 2 puntos. Entonces ahora, voy a... Aquí miren ustedes, con esta X puedo quitarles el color, digamos, o desactivar, mejor dicho, mi contraste con esta X. Ahora quiero potasio alto contra potasio bajo y nitrógeno bajo. Entonces me voy a nitrógeno bajo y al potasio alto lo voy a colocar con positivo y al potasio bajo con negativo. Y vamos a introducir este contraste con el doble signo de mayor. En mi caso lo subo acá a esta misma línea. Y aquí ya tengo mis 4 contrastes. Vamos a decirle aceptar. Y tengo aquí mis contrastes. Veamos que mis datos siguen siendo los mismos, ¿verdad? 15 datos con un R cuadrado del 0.95, el coeficiente de variación 419. Ahora veamos qué contrastes sí son significativos y cuáles no. El testigo contra todos dijimos que era significativo. El nitrógeno alto y nitrógeno bajo contra nitrógeno bajo dijimos que era significativo. Ahora vean acá. Potasio alto contra potasio bajo en nitrógeno alto es 0.0520. Si somos estrictos, ¿qué decimos acá siendo estrictos? ¿Es mayor o es menor al nivel de significancia este p-valor? Mayor. Es mayor, por Mayor. lo tanto, muy bien, es mayor. Es mayor, exactamente, es mayor. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la hipótesis ahí? La hipótesis nula. ¿Se rechaza o no se rechaza? No se rechaza. Correcto, no se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, podríamos decir, al no rechazarla, que el efecto o el rendimiento de potasio alto contra potasio bajo en nitrógeno alto no presenta diferencias significativas. Pero miren, está en una posición donde casi sí. Casi sí. ¿Qué podríamos recomendar en este caso, muchachos? Tal vez hacer otro análisis, otro ensayo con más repeticiones.
para que ver qué valor nos arroja acá este p-valor. Pero en este momento podríamos, si somos estrictos, no hay diferencias significativas porque es mayor al nivel de significancia este p-valor. ¿Y qué pasa en potasio alto contra potasio bajo cuando el nitrógeno es bajo? ¿Qué pasa con la hipótesis nula ahí? Díganme ustedes. También no, se rechaza. No se rechaza. Entonces, ¿se rechaza o no se rechaza? No se rechaza. No se No se rechaza. rechaza. Muy bien, no se rechaza hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto entonces, en otras palabras? Que no hay diferencias, ¿verdad? Entre dosis altas de potasio contra las dosis bajas de potasio con un nitrógeno bajo. Ahí no hay diferencias significativas. Entonces, ¿qué contrastes sí son los que nos interesa? Miremos entonces, el testigo contra todo lo demás, sí. Miremos cómo funciona el testigo. El testigo tuvo un rendimiento de 26. Y todos los demás tuvieron más de 26, miren, 39, 37, 31 y 31. Y hay diferencias significativas. O sea que sí es conveniente fertilizar, ¿verdad? Por supuesto que desde el punto de vista de estadístico de rendimiento. Aquí no estamos haciendo un análisis económico. Ya con el análisis económico ya tendríamos que ver cuál es el mejor tratamiento. Aquí solo de rendimiento, sin tomar en cuenta el aspecto económico. Pero sin tomar en cuenta el aspecto económico, es conveniente fertilizar. Luego, ¿qué es más conveniente? ¿Dosis altas de nitrógeno o dosis bajas de nitrógeno? Porque alto contra bajo de nitrógeno digo que sí es significativo, hay diferencias. Entonces, ¿cuál nos conviene más? Miremos. Aquí hubo dosis altas de nitrógeno y dosis altas de nitrógeno fueron los rendimientos más altos, ¿ve? 39 y 37. Contra nitrógeno bajo y nitrógeno bajo, que fue 31 y 31. Entonces, sí recomendamos también dosis altas de nitrógeno, tal y como ustedes lo mencionaron. Y por ahí ya los otros contrastes ya no nos dan significativos. Los potasios altos y bajos no nos dan significativos dentro de los nitrógenos altos y bajos. Veamos también aquí los coeficientes de los contrastes. Cuando comparamos nitrógeno alto potasio alto contra potasio bajo, dentro de nitrógeno alto vieron que a uno le puso 1 y al otro -1 y todos los demás no entraron en la comparación, por eso tienen 0. Y cuando comparamos potasio alto contra potasio bajo dentro de nitrógeno bajo, vemos que al potasio alto le puso 1, al potasio bajo le puso -1 dentro del nitrógeno bajo para que los coeficientes sumen 0. Entonces, de esta manera, muchachos, hicimos un análisis de contrastes. Hay una cuestión acá importante que quiero que vean. Voy a regresar a control R, acepto. Que voy a aceptar también. Control R. Voy a aceptar acá. Voy a ponerme aquí en contrastes y vean acá en contrastes. Hay una casilla por acá que dice controlar ortogonalidad. Y lo teníamos activado, yo lo tenía activado. De lo contrario, Infostat puede decirme que estos contrastes que yo puedo plantear acá que pueden ser diferentes. En este caso, planteé estos, ¿verdad? Estos contrastes que yo planteé acá son ortogonales. ¿Por qué Infostat no me dijo que no hubiera ortogonalidad? ¿Qué dijimos que significaba la ortogonalidad de contrastes? Que todas estas comparaciones eran independientes de las demás. Cada una de estas comparaciones es independiente de las demás, es decir, no está afectada por los otros contrastes. Y realmente, si yo quiero aplicar todos los contrastes posibles, que es el número de tratamientos -1, y quiero analizarlos simultáneamente, tengo que tener este control de ortogonalidad, donde Infostat me verifica que las sumas de los coeficientes sean 0 y que los productos, las sumas, mejor dicho, de los productos, de los coeficientes, de los contrastes, también sea igual a 0. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces acá Infostat me está controlando la
la ortogonalidad. Muy bien. Ahora ustedes tienen un ejercicio que yo les mandé en las imágenes enviadas hace unos días por medio de WhatsApp. Hagan ustedes ese ejercicio, muchachos, para la próxima clase. Yo también les voy a mandar el ejercicio resuelto, pero hagan ustedes. Yo les voy a mandar el ejercicio resuelto para que ustedes lo tengan como para comparar su trabajo o para comparar su ejercicio de contrastes. Bueno, para cerrar el día de hoy, quiero referirme a las tablas de F que les mandé también por WhatsApp. Quiero que ustedes utilicen esas tablas de F también. Vamos a pasar entonces a proceder a ver cómo se utilizan las tablas de F. Veamos que acá tenemos siempre una F calculada, implícita. Se está evaluando una F. Acá siempre tenemos las Fs, ¿verdad? A veces usamos Fs para calcular, para decidir sobre la hipótesis. Y a veces usamos la P para decidir sobre las hipótesis. Cuando hemos usado Infostat, hemos utilizado la P para decidir sobre las hipótesis. Pero cuando hicimos los saqueos ejercicios en clase, no teníamos el P-valor, sino que teníamos una F. Calculamos F y esa F calculada la comparamos contra la F de tablas, ¿verdad? Entonces, en el caso de la F dijimos que cuando esta F es mayor que la F de tabla, entonces ahí vamos a decir que hay estadísticas diferencias estadísticas significativas. Que es lo mismo que decir cuando el P-valor es menor que el nivel de significancia. Por eso al revés, acá en este caso, cuando usamos el P-valor, hay diferencias estadísticas significativas si el P-valor es menor que el nivel de significancia. Pero en la F hay diferencias estadísticas significativas si la F calculada es mayor que la F de tabla. Entonces, quiero pedirles que abran las tablas de F que les envié por WhatsApp. Son estas tablas que estoy proyectando en pantalla ahorita. Muy bien. Si ustedes tienen a la mano el ejercicio que hicimos en la clase anterior de contrastes, recuérdense que encontramos unos valores de F de tabla. No vimos de dónde provenían. Pues vamos a ver de dónde provienen. Provienen de estas tablas. ¿Se recuerdan del ejemplo? Teníamos una F de tabla de 5.14 y 3.92 para tratamientos. Teníamos una F de tabla de 5.99 y 13.75 para el contraste 1 y 5.99 y 13.75 para el contraste 2. Voy a buscar esas imágenes acá. ¿Encontraron ustedes ya esas imágenes, verdad, muchachos? Es el ejemplo que hicimos en clase. Por favor, me confirman. ¿Ya las encontraron, muchachos? Por favor, confirmen. Ya. Excelente. Aquí están los valores, ¿verdad? A estos valores me refiero. 5.14, 5.99 y 10.92, 13.75 y 13.72. ¿De dónde provienen estos valores de F? Provienen de las tablas. ¿Cómo se usan las tablas? Muy bien.
Veamos acá. Tenemos tabla de distribución de F Snedeker, grados de libertad del numerador 1 y denominador, dice acá, tenemos una columna con grados de libertad del denominador. Todos estos son grados de libertad del denominador. Ahorita les voy a decir cuál es el numerador y cuál es el denominador que vamos a utilizar. Y por acá tenemos la probabilidad acumulada, que va de 0.005 hasta 0.99. Muy bien. Como esta es probabilidad acumulada, esta es el área opuesta al nivel de significancia. Dicho de otra manera, el nivel de significancia de 0.05 es el equivalente a una probabilidad acumulada de 0.95. Es decir, que en esta columna que estoy señalando ahorita, en esta columna vamos a encontrar los valores que nos interesan de F cuando utilizamos un nivel de significancia de 0.05, porque si sumamos 0.05 a 0.95 nos da 1. Entonces veamos ahora, en ese ejemplo que vimos de contrastes, tenemos grados de libertad de tratamientos y grados de libertad del error en ese mismo resumen del análisis de contrastes. Tenemos los grados de libertad de tratamientos son 2 y los grados de libertad del error son 6. Entonces, los grados de libertad de tratamientos los vamos a utilizar como numerador y los grados de libertad del error van a ser los grados de libertad del denominador. Entonces, los grados de libertad del error siempre los vamos a utilizar como el denominador. Estos grados de libertad van a ser los grados de estos números del denominador, mejor dicho, van a ser los grados de libertad del error. Esta columna, muchachos, son los grados de libertad del denominador. Y los grados de libertad del numerador van a ser los grados de libertad de tratamientos. Pero en este caso, como estamos usando grados de libertad de contrastes, ¿cuántos grados de libertad dijimos que tenían los contrastes, muchachos? ¿Alguien me puede decir cuántos grados de libertad tienen los contrastes? ¿Cuántos grados de libertad tienen los contrastes? 1. Correcto, aquí está, ¿verdad? Grados de libertad, 1. Siempre, cada contraste va a tener un grado de libertad, siempre. Cada contraste va a tener un grado de libertad. Entonces, veamos otra vez la tabla. La tabla nos está diciendo que acá tenemos que buscar los grados de libertad del error en esta columna. Y acá tenemos que buscar, aquí donde dice numerador 1, tenemos que buscar los grados de libertad del contraste. Siempre vamos a utilizar, para el caso de contrastes, grados de libertad 1. ¿Cuántos grados de libertad tenemos en el error? 6, dijimos, ¿verdad? ¿A qué nivel de significancia vamos a trabajar? Al 0.05. Es decir, que usamos la columna de 0.95. Entonces, ¿cuál es el valor de F? Con 6 grados de libertad del error y con un grado de libertad del numerador al nivel de significancia de 0.05 va a ser 5.987. ¿Y cuánto teníamos en el ejemplo? 5.99. Aquí está aproximado, ¿verdad? De 5.987 a 5.99. Este es el valor de F. F es menor que F de tabla, es menor que la F calculada, por ejemplo, por lo tanto aquí dijimos que habían diferencias estadísticas significativas. Y ahora este 13.75, ¿dónde sale? Ese 13.75 proviene
de calcular la F de tabla, pero con un nivel de significancia del 0.01. Entonces, si el nivel de significancia es 0.01, tenemos que utilizar la columna de la probabilidad acumulada de 0.99. Entonces voy otra vez, 6 grados de libertad del denominador, o sea, 6 grados de libertad del error, con 1 grado de libertad del numerador, porque el contraste solo tiene 1 grado de libertad, al 0.01 de nivel de significancia, tengo 13.75. Ese es mi valor de F a un nivel de significancia de 0.01. 13.75. Aquí, ¿cuánto teníamos? 13.75. Muchachos, esta es la forma en la que se utiliza la F o la tabla de F. Vean, son varias tablas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos con 2 grados de libertad del numerador. Y aquí tenemos con 3 grados de libertad del numerador. Cada hoja es 1 grado de libertad más. Este es en 3 y este es en 4 grados de libertad. Entonces, en el ejemplo que vimos de contrastes, calcularon la F, o vieron la F de tabla para tratamientos. ¿Cuántos grados de libertad tenía tratamientos? 2. ¿Cuántos grados de libertad del error? 6. Miremos cuánto da F de tabla ahí, con 2 grados de libertad de tratamientos. Aquí ya no es contraste, sino es de tratamientos. Aquí estamos con el numerador 2, o sea, 2 grados de libertad para tratamientos, con 6 grados de libertad del error, al nivel de significancia de 0.05 o 5% de significancia, sería 5.143. ¿Cuánto teníamos en el ejemplo? 5.14. ¿Por qué? Porque está aproximado, ¿va? 5.143 es aproximado a 5.14. 5.14. Y al nivel de significancia del 1% o 0.01 dio 10.92. Corroboremos los 10.92. Aquí está el 10.92. Siempre 2 grados de libertad del error, 2 grados de libertad de tratamientos, 6 grados de libertad del error, al 1% de significancia, 10.92. Lo comparamos con este 10.92. Entonces, ahora, muchachos, ya tienen ustedes la tabla de F. Ya saben cómo usar la tabla de F. Veamos una cosa acá en Infostat, de lo que hicimos hace un momentito. ¿Se recuerdan que nos ocupó un tiempo de la clase sacar la suma de cuadrados de contrastes? ¿Y qué dijimos de la suma de cuadrados de contrastes? Que tenía que ser igual a la suma de cuadrados de tratamientos. Vean, aquí la suma de cuadrados de contrastes es 333.81, el ejemplo que hicimos con el manual de Infostat. Y la suma de cuadrados de tratamientos es 333.81. La suma de cuadrados de contrastes es igual a la suma de cuadrados de tratamientos. Muy bien, muchachos. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. La clase del miércoles vamos a ver unos puntos finales. Y creo que va a ser nuestra última clase del curso el próximo miércoles. Entonces, por hoy me despido de ustedes deseándoles un buen provecho. No sin antes de que encienda su cámara, por favor, muchachos. Vamos a tomar una asistencia ahorita acá también. Y José, me parece que tenías una duda, ¿no? Estás levantando la mano acá. Dos cosas. Primero, ¿para cuándo es lo del reporte final de prácticas? ¿Es para mañana o para el 3? Buena pregunta. El reporte final de prácticas, ahorita no tengo mi calendario en esta computadora, muchachos. Pero quedamos que los informes finales me los iban a entregar en la última fecha de práctica. Entonces,
Dije, yo me recuerdo que usted había dicho que era para el 3. Había calendarizado usted que era para el 3 de diciembre, la entrega final ya Del informe. del informe. Uy, uy, uy. 3 de diciembre me va a quedar muy apretado a mí por la calificada y la entrega de notas. En todo caso, dejémoslo para el 1 de diciembre, muchachos. Bueno, Por favor. Ingeniero, y el protocolo, usted dijo que lo iba a reenviar calificado para que los podamos observar ahí los comentarios que usted nos iba a dejar y tomarlos en cuenta ya para el reporte final. No sé si ya los tiene para poderlos ver o... Correcto, muchachos. Entonces, miren, denme tiempo, estos ya no cuentan días, sino horas, creo yo, para que puedan mandarles esos protocolos, para que les pueda servir para la entrega del informe final. Y eso se los tengo que enviar también. Y otra cosa, viera que Polaco tuvo problemas de energía y pues se vino aquí a mi casa, entonces aquí está conmigo. Entonces por eso vamos a aparecer los dos en la cámara. ¿De dónde están? Vamos a verlos. Ah, con José. ¿Dónde están ustedes, muchachos? En Reo, en mi casa, ¿Pero en qué parte? ¿En dónde? en mero Reo. Ah, Retaruleu. Sí. Qué bueno, muchachos. Bueno, excelente. Bueno, muchachos, me dio gusto saludarlos. Nos seguimos entonces comunicando, estamos en contacto, estamos en comunicación. Para el próximo miércoles, para la clase, esperaría yo tenerles también sus protocolos, esperaría yo. Todo se junta porque también tengo estudiantes de PAF con informes ahí. Entonces, ustedes sigan trabajando para todos y estudiando, haciendo sus tareas y haciéndolo bien y estudiando. Nos vemos entonces el miércoles, muchachos. Buen provecho. nos vemos, ingeniero. Ingeniero, nos vemos. Feliz tarde.